Bueno, el circuito productivo que voy a explicar es el circuito productivo del olivo, el aceite de oliva, en la región de Cuyo. Estas plantaciones se realizan en la región de Cuyo porque tienen un clima óptimo, que es el clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos más torrentosos, pero con poca precipitación, y generalmente se produce en forma abundante. Las regiones, las provincias donde se implantan este tipo de cultivos son La Rioja, Mendoza, San Juan y Catamarca, en ese orden, como se puede ver ahí. También se plantan en otras provincias, pero con menor proporción, como en Córdoba y Buenos Aires. Ahí vemos que la mayor producción la tiene la provincia de La Rioja, con más de 30.000 superficies de hectáreas implantadas. El productor, para realizar este tipo de cultivos, tiene ciertos cuidados, como por ejemplo el análisis del suelo en que se realiza este tipo de plantación, porque requieren, por ejemplo, potasio, magnesio y fósforo y nitrógeno. Muchas veces estos tipos de requerimientos se lo van administrando de forma a partir del crecimiento del olivo. Por ejemplo, el nitrógeno se lo agrega en todo momento de la vida del olivo, pero en pequeñas proporciones. En cambio, por ejemplo, el potasio se lo agrega cuando la planta es joven, y el magnesio en algunos casos, la tierra donde no posee magnesio, y el fósforo cuando la planta ya es un poco mayor. La región de Cuyo es de tipo de clima mediterráneo, como dijimos. Se localizan estas plantaciones entre las sierras pampeanas, en una latitud de 28 a 32 grados sur. Las plantaciones de olivos se realizan en los piedemontes de las montañas, o en estos valles entre las sierras, que generan un clima óptimo para este tipo de producción. En la cadena de valor de la olivicultura, como vemos, se producen en general 90.000 hectáreas, con toneladas de 350.000. Estas proporciones que ustedes ven acá, de 75% para aceite, 25% para aceituna, generalmente cambia de año a año por el tipo de producción o por problemas climáticos. Muchas veces se inclinan por uno o por el otro. Acá, como vemos, en la industria del aceite hay 116 establecimientos que generan aceite de oliva a granel, extra virgen y virgen, para después llevarlo al mercado. En lo que sería el circuito productivo del olivo, tenemos la recolección, que se puede hacer de distintos modos. Primero, recolectar la aceituna que haya caído del piso. Si se maneja este tipo de recolección, muchas veces la aceituna, una vez que cae, sigue con los procesos metabólicos propios y presentan un grado de oxidación mayor que las aceitunas que se sacan directamente del árbol, que puede ser de tres maneras: por ordeño, que es cuando el recolector saca unas por unas las aceitunas y van poniendo en bolsas o mochilas; el vareo, que es cuando se golpetea las ramas y el tronco del árbol para que caiga la aceituna en una tela que después es recogida. Muchas veces este sistema presentan muchas hojas, y esto aporta al aceite más acidez y cambian las propiedades químicas del aceite final, digamos. Y después por rastrillo, que es rastrillando la planta, digamos, para sacar el olivo.
Una vez que está hecha la recolección, se transporta a las almazaras. Una vez este transporte se lo puede realizar de tres maneras. En cajones de 20 a 30 kilogramos que son de plástico con hoyos perforados para poder lograr la aireación del olivo. Después en bin de 200 a 300 kilogramos también perforados, y a granel, que esta carga no tiene que superar de los 30 a 40 centímetros de alto, porque generalmente la aceituna suda y esto agrega mucha humedad al producto, digamos. Una vez que se transporta a las almazaras, se recorre una distancia de 100 a 500 kilómetros hasta donde se va a procesar la oliva. Luego se realiza la limpieza, que es también por dos formas, en seco o con agua. Pero si se realiza con agua, muchas veces tienen que cuidar el productor que no contenga demasiada humedad, porque el agua se pega como gotitas al olivo y esto cambia la estructura de lo que sería después el aceite. Una vez que se pasa a la molienda también tiene ciertos cuidados, que es... Acá vemos cómo se hace la recolección. Este sería por vareo, caen muchas hojas. Esta es la limpieza, el lavado en las almazaras, en tolvas. Y la molienda es en este proceso, en este tipo de máquinas. La molienda también se realiza de dos formas distintas. Tradicionalmente, o los productores tradicionales lo realizan con unas piedras, pero esto lleva mucho tiempo para hacer el amasado y lograr la masa de aceituna. Eso sí, sale con la textura óptima para pasarlo a la extracción de aceite. Y después el centrifugado, que es algo más tecnológico, que utilizan las grandes empresas, pero si se realiza el centrifugado, sí se pasa a otro tipo de amasado, que ahí recién logra la consistencia óptima de la masa de aceituna. En el proceso siguiente se realiza la extracción del aceite. En la extracción del aceite puede ser por dos tipos también. A presión, en unos discos que pueden ser metálicos o de fibras naturales, llamadas capachos o capachetos, que tienen que ser generalmente de 80 a 90 discos para que la producción sea óptima, y que es a presión. Estos discos tienen un eje central metálico que es para que no se rompa por efecto de la presión. Generalmente estos capachos no son llenados hasta el tope, digamos, porque por la presión se suele escurrir líquido del aceite. Entonces tiene que ser una carga que está muy controlada. Y después por centrifugación, que por centrifugación pueden ser por dos tipos, de 2 fases o 3 fases. En la de 2 fases se realiza con la masa de aceituna puesta en estas centrífugas y salen dos productos, el aceite y el resto sólido. Y en la de 3 fases se agrega agua moderadamente caliente. Este problema tiene, este tipo de separación de aceite tiene un problema, que al agregar el agua, muchas veces gran parte del aceite se mezcla con el agua y salen el agua con un porcentaje de aceite, lo que sería el resto sólido, y el aceite mismo. Una vez que este aceite es separado, se lo lleva a un tipo de almacenamiento en tolvas. Por ejemplo, aquí vemos que tiene una forma cónica.
Esto se hace porque el aceite se estanca y este aceite que es extraído todavía tiene partes o restos que no son propios para el aceite de oliva, que cambian el contenido químicamente del aceite. Entonces van sacando los restos de la parte de abajo. Otro sistema es por tanques, que tienen varios tanques, digamos, y van pasando el aceite de un tanque a otro, dejando el resto abajo. Estos tanques son cilíndricos, obviamente, pero el problema aquí es la cantidad de trasvase que tiene el aceite, porque el aceite al pasarse de un tanque a otro se oxigena y cambia las características del olivo. Entonces lo que hacen los productores es tener el menor número de trasvases y agregar a estos tanques la mayor cantidad de aceite y agregar nitrógeno para que ocupe el lugar y no se oxigene el aceite propio. Una vez que este aceite está hecho los trasvases y limpio completamente, se almacenan en un depósito de tanques mayores. Eso sería lo que es el proceso final, digamos, que se realice acá en la región de Cuyo. Muchas veces en La Rioja tienen establecimientos que generan la otra parte de la producción industrial, que sería el rotulado y el envasado. Acá vemos el almacenamiento con los tanques que le decía en forma circular y el envasado que se realiza en La Rioja o en Santa Fe. Bueno, como ya dije, esta producción generalmente en la región de Cuyo se da hasta los trasvases, el almacenamiento en tanque. Lo que sería la producción del rotulado, envasado y mandado al mercado sería en la parte de La Rioja, en Arauco, o en Santa Fe, que es donde ahí juegan un papel importante dos empresas grandes, Molinos Ríos de la Plata y Aceitera General Dehesa, donde se manda el aceite, digamos, se transporta el aceite para llevarlo al mercado con marcas propias. Bueno, estas exportaciones de aceite, los destinos tradicionales son Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos primero y Brasil después. A partir del 2017 España tuvo problemas, España es el primer productor mundial y tuvo problemas climáticos, entonces bajó su producción y también se agregó a nuestros destinos de exportación. Acá vemos cómo por provincia las producciones mayores se dan en Pomán, Catamarca, La Rioja capital, luego tenemos San Juan con dos departamentos, digamos, 2 o 3 zonas principales, Sarmiento, 25 de Mayo y Uyún, y luego Mendoza con la zona de San Rafael. Acá le agregué también lo que se usa ahora para la recolección de aceituna, que está volviéndose mecanizada porque la mano de obra generalmente lleva mucho costo en la producción, es uno de los mayores, casi el 60%. Ahí se puede ver las cosechadoras, las cabalgante y la tipo Colossus. Bueno, finalmente esto sería todo. Lo que me quedaría decir es que esta producción tiene influencias de dos vientos, del Sonda, que proviene por el oeste, que sube hacia las cordilleras de los Andes, descarga su humedad y es un viento caliente, baja como viento caliente, genera temperaturas muy altas en primavera e invierno.
este factor también toman en cuenta los productores, ya que al generar temperaturas altas la aceituna se oxida muy rápido, mucho más rápido que en temperaturas óptimas. Y otro viento que predomina en la zona es el viento sur, que proviene del Atlántico y genera temperaturas muy bajas, entre -8 o -10 grados, incluso menos, en otoño y invierno. Esto genera problemas en cuanto al tipo de aceituna que el productor produce. Entonces lo que hacen es producir una cierta variedad más tolerante al frío. Por ejemplo, en la zona de San Juan, que es donde hace más frío y este viento sopla con más fuerza, se producen aceitunas resistentes al frío para el aceite, por ejemplo la arbequina. En cambio, en la zona norte de Cuyo, Catamarca, La Rioja, que es un clima más cálido, se producen otros tipos de aceituna.